El candidato presidencial del Partido Perú Libre, Pedro Castillo, logró obtener, según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, un 19.1% de votos a nivel nacional, lo que aseguraría su pase a segunda vuelta en un primer puesto. De este modo, Castillo supera a otros contendores que lideraron las encuestas durante semanas a lo largo de toda la campaña electoral. Según las cifras de Ipsos, antes de las elecciones generales que se realizaron este domingo 11 de abril, en el mes de marzo Pedro Castillo no aparecía compitiendo con otros candidatos en los primeros lugares. Solo tenía un 3% de votos, según el sondeo publicado por Ipsos el 16 de marzo. Un mes después, en la última encuesta antes del silencio electoral del 4 de abril, el docente duplicó su respaldo y llegó al 6%. En cuestión de 6 días, el respaldo creció más de 10%, superando a los candidatos que tienen un empate técnico en el segundo lugar. Pero he aquí la interrogante que la mayoría de peruanos se ha estado preguntando. ¿Quién es Pedro Castillo? El profesor José Pedro Castillo Terrones, de 51 años, nació en el distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota, ubicada en Cajamarca, jurisdicción donde acudió a votar este 11 de abril. Según se puede apreciar en la información que ha presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, Terrones se inscribió en el Partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, el 30 de septiembre del 2020. El último día en el que se permitía la inscripción de ciudadanos que querían participar en las elecciones del 2021. Antes de esta afiliación, fue parte del Partido Perú Posible desde el año 2002, cuando trató sin éxito de ser candidato del distrito de Anguía, en Cajamarca. Castillo Terrones dejó de ser parte de este partido político en el 2017, cuando la agrupación política perdió su inscripción. Su hoja de vida registra su formación como profesor de primaria y luego un bachillerato en educación en el año 2006 en la Universidad César Vallejo. Pedro Castillo es magíster en psicología educativa por esta misma casa de estudios en el año 2013. El candidato presidencial de Perú Libre apareció en las noticias como protagonista de las protestas que duraron 2 meses en el año 2017, que paralizaron a una gran parte del sector educación en contra de la gestión de la entonces ministra Marilu Martens. Pedro Castillo lideró en aquel entonces el Comité de Luchas de las Bases Regionales del SUTEP, que actuó sin reconocer los acuerdos que el sindicato logró con el Ministerio de Educación. El respaldo que recibió de sectores más radicales permitieron extender la huelga al punto de que el Congreso promovió una interpelación contra Martens, que terminó con una cuestión de confianza planteada por el primer ministro Fernando Zavala y la crisis del gabinete cuando ésta fue rechazada. La bancada de Fuerza Popular fue la principal agrupación política que no respaldó los acuerdos que el Ejecutivo estaba buscando con los docentes, para levantar la huelga a través de la Comisión de Educación del Congreso. Posteriormente, se conoció que Pedro Castillo sostuvo reuniones con miembros del fujimorismo antes de que se quebraran las rondas de diálogo en agosto del 2017. El entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, así como el presidente del SUTEP, Alfredo Velázquez, relacionaron a Pedro Castillo con sectores como el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, al atribuirles parte del respaldo político que permitió que liderara el comité alternativo del SUTEP, que se opuso a los acuerdos con el gobierno. El fundador del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue sentenciado en el 2019 en una segunda instancia a 3 años y 9 meses de prisión suspendida por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Sin embargo, Pedro Castillo ha considerado que esta sentencia ha sido consecuencia de una persecución política en contra de quien en un momento fue parte de su plancha presidencial. Vladimir Cerrón ha sido condenado no por corrupción, sino por la corrupción. Cuando alguien del pueblo surge a levantar su voz, ahí sí salimos a decirle corrupto, pero la gran corrupción hoy es un constitucional en el país. Pero Vladimir Cerrón ha sido sentenciado por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Es totalmente político, es una persecución política, dijo el 8 de abril en RPP. Cabe indicar que Vladimir Cerrón era parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo como candidato a la segunda vicepresidencia. Sin embargo,
el Jurado Nacional de Elecciones decidió excluirlo de la contienda por la sentencia que el exgobernador tiene vigente. Cabe indicar que el plan de gobierno de Pedro Castillo y de su partido, Perú Libre, cuenta con 77 páginas, de las cuales su primera página tiene como imagen de portada una fotografía a media página de Vladimir Cerrón. Este plan de gobierno, presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, tiene en sus primeras páginas la necesidad de una nueva constitución, en reemplazo de la que se creó en 1993 durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. Asimismo, plantea otros aspectos claves de las propuestas que ha tenido Pedro Castillo, como un rol del Estado como un competidor al mismo nivel que las empresas privadas, en la que predominan una economía popular de mercados, sin otorgar privilegios en negociaciones a empresas transnacionales. Como medida no descartada frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento, en cuestión de los sectores mineros, gasfiteros, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros. Se lee en el plan. Otro aspecto resaltante es la propuesta para derogar la ley de reforma magisterial y la reposición de maestros que fueron despedidos como partes de la aplicación de esta norma. En materia de libertad de prensa y expresión, el plan de Pedro Castillo no duda en citar a Vladimir Lenin y Fidel Castro, para considerar la necesidad de que el Estado regule el sector de medios de comunicación, incluso a nivel de los contenidos que emiten. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte a mi canal si eres nuevo por aquí y activar la campanita para no perderte mis próximos videos. Hasta la próxima.